Gracias, Sebastián, de verdad, qué bonita introducción, me siento muy agradecida. Bueno, pues tengo el gran gusto de presentarles esta maravillosa película que se llama Sonata de Otoño. Quiero decir que para mí es un gran placer poder hablar de Sonata de Otoño, porque creo que es de estas películas maravillosamente profundas que nos dan la posibilidad de aprender tanto desde el sitio de la madre como desde el sitio de la hija. Esta película tiene dos lecturas. Tiene, por supuesto, la lectura que hace en general la crítica cuando esta película fue pasada a la pantalla en el año de 1978, dirigida por Ingmar Bergman, que además llevaba una relación bastante compleja con la actriz Ingrid Bergman, una mujer de origen sueco que fue una de las más grandes actrices de la época. Esta película ganó un Globo de Oro como a la mejor película extranjera. Fíjense ustedes que la crítica en aquella época que estamos hablando de los 70s, los 80s, básicamente iba dirigida hacia lo que podemos llamar hoy en día una madre estrago. Una madre que abandona a su hija, tiene dos hijas, una que está discapacitada y otra que es una hija aparentemente normal, y las abandona por su carrera de pianista. En los años 70, los años 80, esto es visto de una manera bastante dura. La mirada, incluso de Estados Unidos, hacia la vida real de Ingrid Bergman, que además, como ustedes deben de recordar, en el año de 1949, esta mujer en su vida real abandonó a su hija Pia con su marido, un cirujano bastante reconocido de Estados Unidos, porque se enamoró de Roberto Rossellini y se fue para Italia a vivir su romance y a hacer películas con Roberto Rossellini. Allá en Hollywood, que parece que todo era mucho más abierto y que siempre hemos pensado que a nivel de las actrices y los actores, como que hay una mente más abierta en el Hollywood de Estados Unidos, la verdad es que no fue así. Cuando Ingrid Bergman abandonó a su hija, fue sumamente criticada. Incluso le cerraron las puertas de Estados Unidos como una persona non grata. Y no querían hablar con ella, la consideraban una mala influencia para las mujeres. A mí me parece que todo esto tiene una historia importante a contar, porque estamos hablando de los años 80 y ahora que estamos en 2020, con todos los movimientos y los cambios a los que hemos sido nosotros testigos y que actualmente los vivimos, sobre todo a nivel del feminismo, sabemos que esto ya no se ve de la misma manera. No obstante, sigue habiendo una mirada dura ante las mujeres que viven su maternidad de una manera diferente. Diría yo que se atreven a vivir la maternidad de una manera que no entra dentro de ciertos cánones establecidos. Y esta es la historia de Charlotte, la protagonista de Sonata de Otoño. Aquí en Sonata de Otoño vamos a tener nosotros los siguientes personajes como protagonistas. Tenemos a Charlotte, que es la madre, que es la que va a ser encarnada por Ingrid Bergman. Creo yo que para ella haber hecho esta película debió ser muy interesante, sobre todo por lo que ella cargaba sobre sus hombros de su vida personal. Como ya les comento, el abandono de una hija, el haber de alguna manera apostado por su función como mujer, priorizándola a su función como madre. Eso es un poco lo que vamos a intentar polinizar en esta tertulia. Entonces resulta de que Charlotte es una pianista muy reconocida. Ella nos cuenta un poquito a lo largo de la película de su propia vida de infancia, y en un momento determinado, cuando las dos mujeres, madre e hija, se ensarzan en una discusión una noche, la hija le pregunta a la madre por su abuela y le pregunta cómo había sido la relación
de esta mujer con su propia madre. Y a ello Charlotte le dice que no tiene recuerdos de su madre, que trata de visualizar su rostro y que no le viene a la cabeza, que recuerda que tenía los ojos azules, que recuerda que tenía la cabellera negra, pero que es todo lo que recuerda, que no puede realmente hacer un retrato de su madre. Pero sí le dice que era una madre ausente, que era una madre que no abrazaba, que no daba amor, que era muy fría. Yo quiero aquí hacer una puntuación que me parece muy pertinente como psicoanalista para que todos nosotros nos demos cuenta que cuando vivimos una determinada posición como hijas de una madre, a la hora en la que esta mujer, hija, va a pasar a su vez a ser madre, fíjense cómo normalmente intentamos aquello que nos dolió, aquello que nos dañó, aquello que no nos gustó de nuestra propia madre, ponerlo de lado y priorizar aquello de lo que podemos decir estuvimos carentes o teníamos la falla. Y la carencia en Charlotte eran los abrazos, eran los besos y eran las palabras amables. Así es de que esta mujer, como madre, era amable. Siempre que estaba con su hija, le hablaba bien, la abrazaba, tenía estas palabras cálidas para su hija. No obstante, no fue suficiente porque la hija lo vivía como una madre hipócrita que le decía palabras bonitas, que la abrazaba, que le daba cariño momentáneo, pero que luego se iba inmediatamente a trabajar y a hacer sus cosas como pianista. El reproche principal que va a tener la hija de Charlotte, que se llama Eva y que va a estar interpretada por Liv Ullmann, otra actriz también sueca, pues ella lo que le reprocha, entre muchas cosas, es que es una madre que no prioriza a su hija. Ese es el reproche principal. La madre, Charlotte, prefiere el piano que la hija. Prefiere su carrera laboral que su hija. Incluso prefiere su carrera laboral que su pareja y su hija y ser ama de casa. Este va a ser el reproche principal de Eva. Fíjense, a mí me parece muy interesante porque cuando hablamos de esto en los 70s, pues tenemos una idea. Yo recuerdo que cuando recién llegué aquí a España, tuvieron la gentileza, unas colegas españolas, de hacerme llegar un libro que era el que se daba a las mujeres en la época de Franco, aquí en España. Y ese libro era de alguna manera una especie como de compendio, como de resumen de cómo debería ser una mujer, digamos, una mujer, buena mujer, o lo que se esperaba de una mujer en el gobierno de Franco, como madre, como pareja, como ama de casa. Y lo que yo leí en aquel librito era que la mujer tenía que someterse a su marido, someterse como ama de casa y someterse y sacrificarse a sus hijos. Entonces tenemos la palabra sometimiento, sacrificio y abnegación. No podían en esos momentos pensar que una mujer en su posición femenina podía tener un deseo. Eso ni siquiera se cuestiona. ¿Cómo que un deseo? ¿Pero qué es lo que puede querer la mujer? Su marido, su casa, sus hijos. Punto, pelota. No tiene por qué querer nada más. Entonces esta película nos va a hablar precisamente de las mujeres que no se conforman con esos resúmenes franquistas, digamos así. Las mujeres que se abren la mente a la posibilidad de tener un deseo por fuera del marido, por fuera de la casa, por fuera de los hijos. Y entonces, hoy por hoy, una película como Sonata de Otoño
puede dar la posibilidad de tener las dos versiones a nivel, digamos, de la polémica de debate. Por un lado está la versión de la madre, Charlotte, y por el otro lado está la versión de la hija, Eva. Yo aquí abro en un momento, lo mejor que puedo, un resumen. Resulta de que la hija Eva, que vive con un hombre llamado Víctor, escribe una carta a su madre, porque hace 7 años que no la ve. Eva se entera que la nueva pareja de la madre, que se llama Leonardo, ha fallecido. Y por el fallecimiento de Leonardo quiere acercarse a la madre, escribiéndole una carta y invitándole a su casa a pasar un tiempo con su hija Eva. La madre recibe la carta, efectivamente su pareja del momento ha fallecido y decide ir a ver a su hija Eva. Así que coge su coche y se va a donde está viviendo su hija. Llega a la casa de Eva, las dos mujeres se encuentran en un arrebato de amor y de armonía y de felicidad aparente. Entra la madre en la casa de la hija y tú observas de pronto como espectador a dos mujeres. ¿Y qué miras? Pues miras a la madre, una mujer bella, siendo que es mucho mayor que Eva, es mucho más atractiva que su hija. Es una mujer cosmopolita, es una mujer culta, es pianista, una pianista triunfadora y maravillosa porque toca divino, ha sido reconocida mundialmente como pianista, ha triunfado. Ha tenido varios hombres de pareja. Sabemos que tuvo el padre de Eva, después del padre de Eva, tuvo a otros compañeros de vida. Y en ese momento acababa de enviudar, digamos así, de su último amigo, Leonardo, que la había acompañado durante su vida, durante un tiempo. La manera como se viste, la manera como se maquilla, la manera como vive su feminidad, es completamente diferente a su hija. Son los polos opuestos. Otra cosa importante para nosotros como psicoanalistas es darnos cuenta de que las hijas tienen esos destinos. O bien, una hija, para encontrar la feminidad, se identifica a la madre y de alguna manera la emula. Entonces tú ves allí dos mujeres muy parecidas, las dos con el mismo corte de pelo, quizás el mismo tinte de pelo, se visten igual, caminan igual. Son hijas que van identificándose a la madre y de alguna manera son copias de la madre. Después tenemos hijas que se desidentifican del todo y que no nada más no se parecen en nada, sino que son precisamente lo opuesto. Es otra manera que tienen las mujeres para encontrar su feminidad. Y este va a ser el caso de Eva. Eva tiene una manera de vestirse completamente monjil, usa gafas, no es muy atractiva físicamente, no es nada sexual, es una chica tímida. Esto es físicamente la diferencia con la madre. Pero hay algo donde Eva quiere de alguna manera, diría yo, competir con la madre, y en esto es en el piano. Entonces hay un momento cuando estas dos mujeres se sientan al piano que Eva quiere que la madre escuche cómo toca, porque Eva toca en una iglesia. Entonces ella se pone a tocar una música de Chopin. Y entonces Charlotte la escucha y se queda callada, sin decir nada. Entonces la hija le dice: dime, madre, dime cómo toco, ¿qué piensas? Ante la insistencia de la hija, entonces Charlotte le dice que le falta sensibilidad, que una cosa es la sensibilidad y otra muy diferente la sensibilería. Le dice que ella es, en palabras de España, un poco hortera. Le llama la palabra cursi. Es que eres un poco cursi cuando tocas. Eso no es el sentimiento que Chopin hubiera querido. Esto es una cosa demasiado cursi. Hay que tocar de otra forma.
para que pueda llegar al alma la emoción de Chopin. Yo he pasado mucho tiempo al piano y esto no es algo que puede salir así sin que se practique como debe de ser. Y esto es un punto tremendo que empieza, digamos, a hacer que se desencadenen los resentimientos y los odios de Eva, porque le molesta profundamente que la madre le haga esta acotación sobre la manera como ella toca el piano. Podemos decir, si abrimos nuestra mente, que el sentimiento de la envidia, aun cuando la relación sea madre-hija, está allí. Nos quieren hacer creer que por el hecho de que somos madre-hija no existe el sentimiento de la envidia y nada más lejos de la verdad. La envidia es un sentimiento que está en todos los seres humanos y que se nace con él. La envidia es algo que hay que aprender a gestionar, pero no podemos negarlo y existe entre madre e hija. ¿Dónde está la envidia? En este caso, hay envidia de la hija a la madre. Porque la madre triunfa, porque la madre es bella, porque la madre ha tenido muchos hombres, porque la madre ha tenido un recorrido largo en la vida. Y la hija siente envidia desde que es pequeña, porque ve que la madre se va y se queda siempre pensando a dónde se ha ido. Hay una envidia de parte de Eva hacia su madre. Y el momento en donde yo leo la envidia de una manera más cruda, es el momento en el que, fíjense ustedes, una de las características que tiene Charlotte es que no tiene mucha soportabilidad a lo negativo, a la tristeza. Da la impresión de que Charlotte misma tiene una estructura probablemente melancólica. Es una mujer que si se dejara ir, digamos, es posible que cayera en una melancolía. Entonces esta mujer hace todo lo posible por estar alegre, por ver lo positivo, por salir de la melancolía. Y tú la ves constantemente a lo largo de la película, cómo ella intenta ponerse contenta. ¡Ah, qué bonito el sol! ¡Ah, qué bonita tu casa! ¡Ay, qué bueno que tienes tu marido que te quiere tanto! ¡Qué bonito es este rincón! ¡Mira qué piano tan bonito tienes! ¡Qué deliciosa está esta cena! Está constantemente buscando la parte positiva de la vida, como esas personas que en muchas ocasiones nos encontramos de estructuras sumamente depresivas, que intentan justamente ver el otro lado para no caer en esta melancolía. Y es como si la hija la cogiera de la mano y la llevara allí, la llevara a que se encuentre con eso feo constantemente. Entonces lo primero que hace Eva es decirle, Elena está aquí. Y ese es un punto crucial en esa familia. Ya saben ustedes que en todas las familias hay secretos, hay mentiras y hay temas que vamos a llamar tabús. En esta familia, Elena es una niña que está enferma, nació mal, tiene una enfermedad neurológica. Se ve que la madre no tiene la capacidad de lidiar con la enfermedad de Elena. Es posible que no tuvo esa capacidad nunca. Ojo, que aquí no le estamos ni juzgando, ni para bien, ni para mal. Yo lo que hago es abrir la posibilidad de analizar y observar lo que tenemos. Yo he encontrado a lo largo de mi experiencia clínica mujeres que tienen una hijita con una discapacidad y que no pueden lidiar con ello. Es posible que muchas personas les lastime el hecho de pensar que una madre no pueda lidiar con la enfermedad de una hija o de un hijo y que sientan que eso no debería de ser así. Pero recuerden ustedes, y recuérdenlo bien, que el psicoanálisis no es una doctrina, no es una religión, ni siquiera una filosofía. El psicoanálisis es una ética. Y la ética del psicoanálisis es ir a descubrir el deseo inconsciente del sujeto, para de esa manera permitirle, por lo menos expresarlo, decirlo, que tenga la posibilidad de ponerlo en palabras. Y si una madre no tiene la posibilidad
de criar a una hija con una enfermedad, el psicoanálisis es la puerta para que lo pueda decir y que pueda hacer algo con eso. En esta película, lo que se observa es que la madre la metió en una residencia. No podemos decir que se hizo tampoco de oídos sordos a la problemática de la hija, porque no la fue a abandonar a un basurero o la entregó a unas monjas o la dejó abandonada para que muriera, cosa que otras madres pueden hacer. Esta madre lo que hizo fue meterla en una residencia donde la niña pudiera estar, digamos, cuidada por unos profesionales. Pagaba la residencia, se hacía cargo de eso. No podía hacerse cargo de otra cosa. No le era posible a esta madre. Para bien o para mal es lo que hay. Creo que al menos tuvo la valentía de reconocerlo. Y la hija Eva va a sacar a la hermana Elena de esa residencia y se la trae a vivir a su casa. Invita a la madre sin decirle que su hermana Elena está allí en la casa. Miren, ese acto es tremendo. Es tremendo porque hay algunas cosas que los seres humanos tienen que podemos llamar desde el psicoanálisis insoportabilidad. Lo menos que debió Eva decirle a la madre es que Elena estaba ahí, para que la madre pudiera por lo menos saberlo. ¿Por qué no lo hizo? Podemos tener varias lecturas, pero pienso que una de las posibles lecturas es joderla. Porque Eva lo que hace es decirle a la madre, allí donde tú no sabes ser madre, yo sí. Yo cuido a mi hermana Elena como deberías de cuidarla tú. Y fíjense ustedes lo que es el destino, por lo menos a nivel de la película. Ni siquiera la cuida bien, porque la pobrecita muchacha, en un momento en el que están enzarzándose en el salón madre e hija y peleándose y diciéndose todo lo que traen adentro una con la otra, y más bien la hija a la madre es la que le dice todos los reproches que tiene, la niña Elena se cae de la cama. Se pudo haber quedado muerta al caerse. No tenía nadie que la vigilara, nadie que la ayudara. Y se queda tirada ahí sin que nadie ni se dé cuenta. Es un acto muy fuerte el que hace la hija Eva con lo de Elena para esta madre. Luego tenemos otro momento que me parece también interesantísimo. Es el momento en el que obviamente empiezan a pasar escenas del pasado. Entonces allí tú ves que la madre, pues para ella todo es su piano, ella le duele mucho la espalda, porque claro, pasa horas de horas practicando, entonces siempre se está quejando de dolor de espalda. Tú ves cómo es una señora que se mete en su estudio, cierra la puerta, la niña se queda afuera esperando que su madre le abra, la madre por fin abre un ratito, le da rapidito algo de tomar, le dice mejor vete a jugar afuera. Se nota que es una madre que su prioridad es su carrera. Eso es así. Volvemos aquí a abrir un poco la cortina para observar que si fuera un hombre en esa época de los 70s, pues entonces tendría que haber allí una mujer, la esposa, que dijera, hijita, deja que tu padre trabaje, que tu padre trabaja, que lo más importante es el trabajo de tu padre. Ven a jugar conmigo o con la nana o con la amiga y entonces no habría problema. Pero aquí en los 70s estamos hablando de la madre. Entonces la madre no puede tener en esa época ese mismo lugar de igualdad que tendría el padre. De preferir su trabajo, de tener la pasión por su trabajo. Y yo les digo una cosa importantísima. Nosotros podemos hacer una especie como de visión sobre una madre en los extremos. Por un lado, la madre sobreprotectora, esta madre que crea a los niños burbuja,
que está constantemente atrás de sus hijos y viendo qué hacen, qué no hacen, qué no comen, dónde van, dónde no van, que es obviamente lo opuesto de Charlotte. Y después tenemos a esta Charlotte, que es una mujer que tiene un deseo por fuera del hijo y que quiere vivir su vida en ese deseo fuera de la hija. Son dos extremos porque Charlotte no lo tiene equilibrado. Quiero decir que no hay momentos en donde tú ves que cuando ya ella terminó su piano o cuando ya ella acabó sus lecciones, que por allí coja de la mano a la niña y se la lleve a tomar un helado. No ves ese equilibrio. Es como un extremo, o sea, mi piano y no hay hija. Pero ahora, en este siglo nuestro XXI, habemos muchísimas más madres como Charlotte. Mujeres que trabajamos. Mujeres que estamos apasionadas de nuestra labor que hacemos. Mujeres para quienes lo que hacemos nos representa verdaderamente el deseo de nuestra vida. Pero eso no impide que podamos tener también una escucha, las que hemos sido madres, hacia nuestros hijos. No obstante, y lo digo porque así es como yo lo creo, entre los dos extremos, da la impresión que a nivel psicoanalítico es menos estrago la madre tipo Charlotte. Porque una madre que se separa de los hijos les permite de alguna manera a esos hijos tener un espacio de vida. Van a estar reprochándole a la madre, pero es que a la madre se le va a reprochar siempre. Aunque tengan la madre, que perfecta no la hay, pero digamos, de las mejores madres o de las madres que menos estrago pueda haber, los hijos siempre van a reprochar a la madre. El punto no es que el hijo te reproche o no te reproche. El punto es, ¿qué es de la vida de esos hijos? Y podemos ver que los hijos que están más adentro de la falda de las madres tienen una vida muchísimo más complicada, porque es como lo que veíamos en la película de Como agua para chocolate, no hay posibilidad de que esa chica logre salir de ese deseo tan terrible de estas madres tan dañinas y que incluso muertas las madres siguen mandando los mandatos a nivel superyoico de manera psíquica. Entonces yo se los digo de verdad, no quiere decir que Charlotte ha actuado bien del todo. Lo que quiero decir es que entre estos dos extremos es mucho mejor la separación que el incesto psíquico o la relación alienada entre una madre y una hija. Sobre todo saben ustedes que a nivel psicoanalítico lo que se puede desencadenar en muchísimas ocasiones es precisamente la psicosis. Y por eso es que hay muchas hijas que se separan de sus madres y que deciden irse, porque cuando están cerca de ellas no pueden florecer. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, yo de mi madre como del sol, mientras más lejos, mejor. Porque si estoy con ella, me quemo, me vuelvo un bebé, no logro trabajar, no logro pensar, es como si mi madre lo abarcara todo. En cambio, si estoy lejos, puedo pensar, puedo salir adelante, puedo florecer, puedo pensar de otra manera. No me viene bien la cercanía con mi madre. Y hay muchas mujeres que ponen un límite a esta invasión de la madre, a eso que hablábamos sobre las fauces del cocodrilo, que va a cerrar, a engullir a esa hija y que necesita un palito. El palito muchas veces es la separación que se pone, no siempre por una pareja o por otra persona. A veces la propia hija pone esa separación porque no lo puede soportar. Fíjense otra cosa que a mí me parece muy importante y que probablemente sale un poco de nuestra mira porque no se habla de ello. Eva se casa con un hombre que parece sinceramente ser una maravilla. El hombre la quiere, el hombre está enamorado de ella, para el hombre ella le parece lo máximo, el hombre está un poco como
diría yo, esclavo de Eva. Ese hombre vive mirando la vida de Eva y tratando de complacerla. Pero a Eva, ¿acaso le interesa a él? ¿Qué quiere Eva? Yo sé que quiere Charlotte. Charlotte quiere ser pianista. Es lo que ha querido siempre. Charlotte es una mujer posicionada en la función de mujer. Ella quiere su profesión y está enamorada de su profesión y adora el piano y adora ser una concertista. Su vida es el piano. Es una artista. Los hombres son parte de su vida. Aquellos que le siguen en su labor del piano, aquellos que se lo permiten. Vean ustedes que así es como termina la película, en un tren donde ella está con un nuevo hombre, puesto que Leonardo ya se murió, entonces tiene un nuevo hombre que también tiene que ver con el piano y está hablando pues de su nuevo concierto. ¿Qué quiere Eva? ¿Qué es Víctor para Eva? ¿Qué pasa con Eva? Y eso creo yo que es importante abrir un poquito la posibilidad de ver. En mi opinión, hay una parte de la película que pasa así como muy desapercibida y es una sutileza. Eva tiene un hijo y el hijo se ahogó. Eva no pudo hacer el duelo del hijo. Tiene una habitación que tiene todos los objetos del hijo muerto. Fíjense qué fuerte. Resulta que tenemos una hija que le reprocha en aquella noche en el salón a la madre todo lo mala madre que ha sido. Y ella, Eva, no pudo mantener vivo a su hijo. ¿Cómo murió el hijo? Ahogado. Era chiquito. ¿Dónde estaba la madre que no pudo verlo, que no pudo protegerlo, que no pudo salvarlo? Es una parte muy interesante porque allí donde Eva quiere hacerle ver a la madre que ella, Eva, es mejor madre porque cuida a Elena, tiene allí una mancha a nivel inconsciente enorme que es la culpabilidad que pesa sobre sus hombros porque su hijo se ahogó. Y sabemos que cuando los niños mueren pequeñitos hay una culpabilidad en la madre. Casi siempre la hay, incluso si mueren mayores. Pero cuando mueren pequeñitos, la madre siempre se cuestiona por qué no estuvo allí para salvar a su hijo. No es que haya sido culpa de Eva, pero podríamos preguntarnos, ¿esta madre estrago de la que Eva tanto se queja, de alguna manera sus hijas están vivas? Y esa madre perfecta en la que Eva se quiso convertir, su hijo no pudo sobrevivir. Si Charlotte hubiera entrado en ese terreno a la hora de los reproches, podía haberle dicho algo así a su hija. No entró, pero yo sí me he encontrado en la clínica analítica madres que cuando escuchan los reproches de sus hijas, entran a ventilarles ciertas cosas que esas hijas a su vez no han hecho de manera sana al convertirse en madres. Por eso es muy interesante observar en esta cadena de generaciones dónde está la falla. No vamos a encontrar jamás una madre perfecta. ¿De qué sirve una película como Sonata de Otoño para hacernos reflexionar a todos aquellos que estamos adentro de la problemática de la función materna, no solo ejerciéndola, sino también habiendo sido hijos de una función materna? A todos, absolutamente a todos, nos concierne, porque ver una película como esta nos permite cerrar los ojos y reflexionar. ¿Qué madre te tocó a ti?
¿Acaso era una madre como Charlotte a la que le interesaba su vida laboral y los hijos eran un segundo lugar? ¿Acaso era lo opuesto? ¿Era la madre que Eva hubiera querido tener? Una madre que se dedicaba solamente a sus hijos y que ahora que los hijos ya tienen más de 30 años, se la pasa diciéndoles que ella se sacrificó por ellos, que ella quería viajar pero no pudo porque sus hijos, que ella quería estudiar pero no pudo porque sus hijos. ¿Qué madre te tocó? Siempre hay un tipo de madre que nos toca. La madre que se queja porque no pudo una serie de cosas porque los hijos se lo impidieron. En este libro de Hijos Millennial, Padres Atrapados, que tuvimos la gran suerte de traducir al francés, al inglés como Millennial Children Trait Parents, hay una serie de capítulos que hablan de hijos millennial, que son hijos que reprochan cosas a su madre, reprochan cosas a su padre y a veces a la familia, al seno familiar. Hijos que tienen una problemática en donde consideran que su vida presente está estancada por esas herencias, tanto de la madre como del padre, que han sido transmitidas y que los han dejado sin poder realmente encontrar su camino a nivel del deseo. Hijos que son como Eva, pero que a la hora de que ellos también se posicionan como padres, sienten entonces que no era tan fácil el reproche, que realmente colocarse en la función de la madre o en la función del padre no es algo tan sencillo, que es algo que tiene que ver con una historia que nos viene historizando desde los abuelos y que uno intenta hacer lo mejor que puede con lo que le tocó, tanto bueno como malo, tanto abundancia como carencia. Pero sabemos que desde el psicoanálisis es precisamente la carencia lo que va a marcar la problemática del síntoma. La carencia, la falta, aquello que te faltó. Y es por eso que esta película nos ayuda a entender que allí donde Eva cree que hay carencia, es en donde se permitió que se pudiera establecer su lugar en el deseo. Ella tiene un discurso. Ella dice: yo no fui muy deseada por mi madre. ¿Cuántos analizantes dicen eso? Hay otros que pueden decir: yo fui deseada por mi madre. El hecho de que no haya sido deseada o haya sido deseada van a traer diferencias, pero ambos sujetos van a tener sufrimiento, porque aun cuando haya sido deseada, tendrás otro tipo de carencias que te historizan. Los hijos privilegiados o los hijos preferidos no necesariamente la tienen mejor que los que no lo han sido. La clínica psicoanalítica nos lo demuestra. Cualquier discurso que te haya tocado como huella psíquica va a tener una historia que va a dar frutos con tu presente y con tu futuro. Lo que importa en un tratamiento analítico es hablarlo para poder de alguna manera gestionarlo y entenderlo. No hay aquí el hecho de decir Charlotte debió de haber hecho de otra manera. Eva debió de haber hecho de otra manera. Quizás si Eva no hace esto, el hijo no se le ahoga. Quizás si Charlotte no los abandona, Eva le hubiera ido mejor. No sabemos eso. Lo que sabemos es que este es lo que tenemos como historia y a partir de esta historia se tiene que hacer algo. Pero ¿qué vemos al final? Lo que vemos es una repetición en bucle. Charlotte se queda en su casa, sentadita en aquella cómoda en donde el hombre va a empezar a hablar igual que como empieza la película. Y ella está escribiendo una carta. ¿A quién le escribe? No le escribe a Víctor, su marido, por el que seguramente debería de estar bastante enamorada
y agradecida de tener un compañero así en su vida. Ella no valora a su pareja. Le está escribiendo otra vez a la madre. La está invitando otra vez a su casa. El bucle. ¿Para qué la invita? Para otra vez ponerla en el salón a reprocharle todo lo que la odia. Para eso la invita. ¿Es eso lo que quiere? Hay un momento en donde Eva le dice: tú debiste de dejarme en paz. A lo que Charlotte responde: ya te he dejado en paz mucho tiempo. Parece que no fue suficiente. Creo que la película nos abre a la posibilidad de ver las lecturas tanto de la madre como de la hija, dos mujeres con problemáticas importantes las dos mujeres con melancolía profunda las dos, y dos mujeres que se han apañado a la vida, porque las dos viven, las dos tienen una vida, digamos así, cada una a su manera, y un poco aquí en esta tertulia poder echar luz a qué posibilidades tenemos a nivel de la clínica psicoanalítica para poder de alguna manera hacer más placentero, diría yo, este tipo de problemática. Si te ha tocado algo así, ¿qué otra cosa puede hacer Eva que continuar en ese bucle en el que está? ¿Qué otra cosa podría hacer una mujer a la que le hubiera tocado este destino? ¿Hay otra manera de hacerlo? Si estuviese esa chica en análisis, ¿podría encontrar otra posibilidad para poder tener un vínculo con esta madre a la que aparentemente detesta tanto? Yo tuve una paciente que vio esta película y en el texto que yo escribo de Hijos Millennial, Padres Atrapados, hay bastante de esta mujer contándome cómo esta película le tocó el alma, porque fue una película que vi yo en un curso, y entonces ella se identificó mucho a esta película y le ayudó porque le permitía ver el odio grande que tenía la hija hacia ella, cómo le reprochaba todo el tiempo, porque esta era una madre que había preferido su carrera que a la hija, digamos. Su prioridad era su carrera. Entonces cuidaba a su hija, le pagaba los estudios, estaba pendiente de su hija, no la abandonó, pero no era su prioridad la hija. Entonces era una mujer que estudiaba, que tenía cursos, que iba constantemente a trabajar y que estaba muy cogida en sus tiempos por su situación laboral. Y poco a poco al ver esta película ella decía: yo no voy a cambiar, porque digamos, yo no he sido Charlotte, yo no he abandonado a mi hija con el padre, que tampoco le parecía mal, porque abandonar a una hija con el padre, pues no es abandonarla, es darla al padre, que el padre se haga cargo y la críe, sino que ella lo que decía es: yo la estoy criando, pero tengo una hija que es igual que Eva, que está reprochándome constantemente que todo lo que yo le he dado está mal. Entonces, poco a poco, ella empezó a tener cambios por el tratamiento analítico, hasta que llegó un momento en el que la hija ya no la podía, utilizaré yo la palabra, manipular, porque como se empezó a analizar, empezó a poner límites, empezó a decir: a ver, esto es lo que yo puedo dar, yo voy a ir a trabajar porque a mí mi trabajo es mi vida, tú me importas mucho, pero tú también, pues, saca adelante tu propia vida. Y como la madre empezó a cambiar, a la hija no le quedó de otra más que también empezar a cambiar. Ella estaba en contra total del tratamiento analítico, la hija, pero después de un tiempo que veía que la madre cambiaba y cambiaba y cambiaba, y que eso no le venía bien a la hija porque ya no la podía manipular, decidió meterse también a un tratamiento analítico. Y fíjense que yo puedo decirles con gran satisfacción que en ese caso particular hubo un cambio de posiciones entre madre e hija que fue muy positivo. Porque hay un momento en donde la hija deja de abusar de una madre. Hay un momento en el que deja de abusar de la madre. Pero créanme, el único momento en el que una hija deja de abusar de una madre es cuando la madre logra poner límites. Y la única posibilidad de poner límites es
plantearse de manera real el sentimiento de culpabilidad que ronda el alma de todas las madres. Cuando la madre logra abrir las causas por las que es culpable como madre, puede entonces quitarle el poder a la hija de seguirla manipulando. Y es algo que alivia no solo a la madre, sino también a la hija, porque le permite crecer. En Sonata de Otoño vemos una hija que no ha crecido. Es una niña que está pidiéndole a la madre que venga a salvarla y que su marido, para ella, es un cero a la izquierda. Muchas gracias por su atención.